estamos con el doctor Sergio Abrevaya, es legislador por la Ciudad de Buenos Aires, es abogado, se ha dedicado mucho tiempo a la mediación. Así es. Fue presidente del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires. Ajá. ¿Te dedicaste a la política? ¿Por qué? Así nomás va la pregunta. Para empezar a hablar. Para empezar a hablar. Bueno, pero eso va a demostrar mis años. Bueno, no. Bueno, pero lo cuento. Empecé a militar en el 82. Ajá. La verdad que fue toda una decisión. Yo creo que la tomé antes, terminando el secundario. ¿El secundario por dónde? ¿Por qué barrio? No, lo hice en la provincia yo, en una escuela de Olivos. Ajá. Iba todos los días, iba y venía, primaria y secundaria. ¿Y te rateaba? No, bueno, alguna vez sí, pero lo que veía era que el país era un desastre, la dictadura me parecía algo malo. Tuve la suerte de compartir el secundario con el hijo de Bob Cox, que fuimos compañeros, y Cox era el director del Buenos Aires Herald. Los derechos humanos, por los que militábamos todos, era la reivindicación de la justicia. Después se cambia esto, pero en esa época todos, las organizaciones, los partidos, sobre todo el radicalismo que en el liderazgo de Alfonsín había tenido a alguien que había peleado en la dictadura contra el tema, ¿no? Había formado parte de la PDH, y entonces tenías una clase política que había arreglado con la dictadura. Bueno, esto se notó en la elección, ¿no? Y yo creo que le costó la elección al peronismo. Exacto. Así que el primer tiempo fue de esa manera. Empecé a militar en la franja de ciencias económicas, pero ya cuando terminaba el 83 yo ya me iba a la derecho y además ya no me gustó lo que vi. Ajá. En ese tiempo. Ya me peleé por cómo, por algunas cosas que uno veía venir, que sucedieron, digamos, que no fueron buenas. Y después ya en el finales del 82 ya militaba territorialmente, que fue la militancia que más me gustó. ¿Qué era militar territorialmente? Bueno, por supuesto en esa época, como la primera parte, digamos, pre-recuperación de la democracia, era por la recuperación de la democracia. Así que volanteabas, llevabas cartas a la gente, afiliabas, ponías mesa en la calle, por ahí te la pateaban, la gente se acercaba. Era una época en la que estaba muy presente Ilia. Me acuerdo que Ilia era un gran dirigente. Sí, pero además un gran afiliador del radicalismo. Es decir, más allá de Alfonsín, la gente lo tenía presente. Se había vuelto presente por lo que había sucedido entre el 63 y el 63, que había hecho un gobierno muy honesto. Él queda como una figura muy honesta, ¿no? Y la dictadura, no sé si te acordás, tenía en el final de la dictadura una imagen de corrupción por ahí más alta me refiero que era gravísimo en la gente común, que lo que va descubriendo después, o no quiso ver, no importa, que era la represión. Pero el primer problema, yo diría el mayor que se veía en el final de la dictadura en la gente común, era el de la corrupción de la dictadura, que era tremendo. La gente la veía como muy corrupta, ¿no? Y también era el momento en que empezaba a sentirse un poco la desocupación. Empezaban a aumentar los índices de desocupación. Sí, la economía había entrado en una recesión grave. Sí. Igual los índices de lo que se hereda son todos lamentablemente mejores que los que tenemos hoy, ¿no? De post-menemismo. Ajá. ¿Y por qué cambiaste ciencias económicas por derecho? ¿Porque no te gustaban los números? Sí, no sé si no me gustaban los números, puede ser un poco eso, pero no me disgustan los números, la verdad. Sigo hoy atento siempre al tema económico, así que la verdad es que no, por ahí porque me gustaba más la profesión de derecho. La verdad que mi familia, mi padre había ejercido, bueno, era escribano, mi hermana abogada, tengo primos abogados. Yo creo que fui rebelde, es decir, para decirlo al revés. Y en los primeros 2 años hice economía para no ser abogado. Y después que entré a la Facultad de Derecho, la colgué como 3 años. Ajá. Y fui perito apicultor, recordarás. Sí, con la miel. ¿Seguís miel. Con eso? Tengo por hobby 3 colmenas, pero la decisión definitiva de volver es decir, de terminar la carrera, la tomé cuando nació mi hija más grande. ¿Y cuántos hijos tenés? Dos hijas. ¿Te casaste de una sola vez, 2, 3, 4? Una sola.
Por ahora. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero la tuve joven y entonces nació cuando yo tenía 27. ¿Cuándo te recibiste? No, me recibí a los 29. Ajá. Claro, ya teniendo chicos da más trabajo. Cuando nació, yo dije, ¿qué le voy a dar de comer? Y encima, en el 90, el precio de la miel cae porque se unifica el dólar ahí, en 91. Sí, sí, con Entonces, la convertibilidad. Claro, entonces dije, bueno, retomo. Si me gusta, la hago. Hice la mitad de la carrera en un año. Estabas afilado ahí. Mira, la edad que hace que muchas cosas que ves en derecho, a esa edad la ves como reales, las conociste un cheque, digamos, Claro, por ejemplo, ¿no? claro, No vamos a tener 19 años. Y después que el interés, yo digo que lo que te mueve no es solo la inteligencia, sino el interés. Claro. Estaba motivado por mi hija y la que vendría, y entonces, bueno. Había que trabajar. Sí, y rendí muchas libres y cursé a full todo lo que pude. Ajá. ¿Por qué te gusta el tema de la educación? ¿Cómo ves hoy la educación? Lamentablemente, igual que hablamos muchas veces, sigue atrasada. Creo que no hay demanda de la gente por reformar la educación que está atrasada. Es decir, que tiene un modelo con pocos cambios que está viendo ahora, que sigue el formato de finales del siglo XIX. Muy atrasada. Muy atrasada. Está atrasada, en ese sentido está atrasada 100 años. En el formato de materias, pedagógicamente sigue ordenada en las edades. Yo creo que eso en el secundario habría que reverlo, en realidad. Sí, ser más flexible. Mucho más flexible, sí. Y te voy a dar un dato, ¿no? En la época mía, que yo seguía Ciencias Económicas, sí. Bueno, por ejemplo, cualquier carrera de Ciencias Económicas, sí, había había dos fundamentalmente, que era la de actuario y la de contador público. Tenías, si la carrera de abogacía tenía 30 materias, sí. Nosotros teníamos en 11 reducido las 30 materias, menos las procesales, claro. Pero tenías una idea clara de lo que era el derecho, ¿no? Sí, sí. Bueno, y si no, hoy no podrías ir al tribunal fiscal, donde actúan contadores y abogados. Claro. Entonces, por lo menos tenés que entender las palabras que te dice el abogado. Son ciencias sociales que surgen de la dinámica de la sociedad. Entonces es como que vos las tenés cruzadas todo el tiempo. Por ahí distintos son las duras. Ah, sí, si seguís matemáticas, ahí ya exactas, claro, es más difícil. Es más difícil. Sí, incluso sí. Medicina, por ahí tiene un aspecto, tiene una parte social, pero tiene un aspecto que... Bueno. Sí, tenés que saber manejar el bisturí. Claro, pero todas las madres son médicas frustradas, porque claro. O son casi médicas, ¿no? Por algo es. Y sí, saben más que a veces curar algunas enfermedades más que los médicos. Sí. Ahora te meto en un tema crucial, ¿no? Que es la ciudad de Buenos Aires. Entonces vemos obras por todos lados. Sí. ¿Sí? Pasar un paso a nivel requiere saber volar, más o menos, cosas así. O tener un GPS actualizado. Sí, todo. Pero bueno, ahora ojo que la otra semana, el sábado, empieza la demolición del puente de Córdoba. Sí. ¿Y cómo ves todo el tema de obras públicas? ¿Va a ser una ciudad, un Buenos Aires moderno, más ágil, o va a seguir...? A ver, es un tema, ¿no? Porque hay algunas obras públicas que se las hemos reclamado por años. Por ejemplo, el Paseo del Bajo era algo que hace 20 años discutíamos si era por arriba o por abajo, pero que había que hacerlo. La elevación de trenes, por supuesto, yo hubiese preferido en todos los casos soterramiento, pero lo importante es que vos quites las barreras. Sí, especialmente este juramento, por favor. Claro, por ejemplo. Estamos Ahora, el problema que tiene este gobierno es que hace esas obras porque tienen impacto rápido. A pesar de que son de mediano y largo plazo, tienen impacto rápido. Es decir, es una obra que lleva 2 años, en 3 tenés elevado todos los trenes de la ciudad, o 4 si querés, y entonces lo muestra. Es decir, tiene una impronta de mediano y largo plazo, pero de obras que, como rápidamente se pueden mostrar, también tienen un impulso electoral. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la principal de mediano y largo plazo, que sigue postergada, que tenemos la peor nota del mundo y de Latinoamérica, para no compararnos ya con Europa, que la comparación es mortal, es el subte. No hay gran ciudad en el mundo que no resuelva el tránsito si no es por abajo.
con subte, y ahí estamos con, por ejemplo, las 3 estaciones que van entre Plaza de Mayo y Retiro de la E, no se van a inaugurar hasta el año que viene, y todo lo que faltaban eran las vías y las escaleras mecánicas. Muy poco. ¿Sí? 3 años para hacer vías y escaleras mecánicas. Bueno, Chile, Santiago de Chile, entre el 75 y ahora hizo, y ya está encarando más obras, 100 kilómetros de subte. Nosotros empezamos en 1912 y tenemos casi 60. Es cierto, ojo que en Chile pasa por debajo del río, ojo Sí, que sí, son abajo obras, del Mapocho. son flor de obras. Flor de obras, y tienen los subtes sin ruido prácticamente. Están montados sobre goma. Sí, Yo sí, como no el soy mexicano. ingeniero, pero bueno, veo cómo. Estuve muchas veces en Chile y veo cómo funciona. Sí. Sí, sí, y Bueno, una limpieza única. Pero esas obras y ese nivel tiene atrás un Estado con mucha decisión de hacerlo. Y el gobierno de la ciudad en el subte no quiere porque tarda en hacer una línea, si lo hace con impacto bajo en el presupuesto, 15 años. Si lo hace como se debe hacer, como lo hace Santiago de Chile, le come el presupuesto y entonces te lo hace en 5, pero le come el presupuesto y no quieren. Bueno, esto es la obra que falta. La que hablábamos antes provoca caos, pero no está mal, está bien, digamos, está bien hacerla, ¿no? Lo que sí la ciudad vendió y está vendiendo muchísimos bienes para esas obras. Y yo creo que eso está mal, o por ahí no en todos los casos, pero en muchos casos está mal, porque la ciudad se está quedando sin propiedades que tiene que usar, y de hecho alquila otras propiedades, es un sinsentido, ¿no? Sí, no tiene. ¿Y la justicia? ¿Cuándo va a pasar la justicia comercial y civil? Las dos principales, dijiste. Claro, o sea, porque nosotros tenemos lío todos los días con eso. Mira, me vivo peleando con los que creen en el traspaso, que te dicen, mira, lo importante del traspaso, que venga penal y que venga, bueno, de hecho el consumidor está bien, y que venga laboral, y yo digo, bueno, laboral puede ser, pero lo principal es civil y comercial. Claro. Que es la que nadie quiere pasar, pero es la que tiene mayor volumen. La vida de la ciudad de Buenos Aires pasa por esos dos fueros. Exacto. Todo el exacto. tipo común tiene un problema, va a parar a civil, y un comerciante va a parar a comercial. Es así. Y son las más lejanas, porque los proyectos que tenés en Senado, nosotros estamos hinchando desde la comisión, el otro día fuimos casualmente a diputados por los dos que están en diputados, son traspaso del fuero, es decir, del nuevo fuero de derecho al consumidor, que le quita una parte civil y una parte comercial, y de penal. Así que vienen tarde esos, ojalá pasasen, ¿no? Y deberían pasar. Sí. Bueno, igual que la inspección de justicia, en definitiva, a ver, te hago una consulta. Esa está para pasar. ¿Esa está para pasar? Sí. Esa está hay dos proyectos, uno en diputado y uno en Senado, que tienen un fuero y una entidad. Uno tiene registro de propiedad y el fuero penal, y el otro tiene la IGJ y el fuero, el derecho del consumidor. Ajá. Pero claramente tendría que ser un paquete mucho más grande, ¿no? Insólitamente, lo digo esto públicamente porque es realmente para enojarse, insólitamente, la Asociación de Magistrados cree que puede opinar sobre el tema y dice no puede ser, habiendo ya un fallo de la Corte diciendo que tiene que existir, los juzgados nacionales no existen más. El fallo Corrales dijo tienen que pasar a la ciudad, más o menos, no lo dijo así, pero lo dice. Y entonces la Asociación de Magistrados, por no perder poder en la decisión de jueces, se resiste junto al gremio, o sea, todos intereses que no tienen nada que ver con la gente, sino con ellos. Dice, no, que no pase nada, queremos seguir siendo nacionales. ¿Cómo? Y porque van a ser sometidos al Consejo de la Magistratura de la ciudad también. Claro, les cambia el poder. El Consejo de la Magistratura de la ciudad es 100 veces más justo que el de la nación. ¿Por qué? Porque la Constitución lo establece de una manera rígida y el Ejecutivo no tiene representantes. Claro. Son 3 jueces, 3 de abogados y 3 de la legislatura. Ya. No hay más nada que hacer. Claro. Los concursos más o menos funcionan, no hay los escándalos que uno ve en el Consejo de la Magistratura Nacional. ¿En qué beneficiaría a la gente? Porque este es un tema, vuelvo a ¿qué beneficiaría? Bueno, imagínate la posibilidad de cambiar el Código Procesal, que hoy es imposible. Hoy vas al Congreso con un proyecto y el senador de Jujuy te dice, ¿qué tengo que ver con esto? No te lo tratan nunca. Código Procesal es cómo es el procedimiento del juicio. En la ciudad de Buenos Aires, claro, se discutiría la velocidad de la luz, intervendría todo el mundo, viste que en la legislatura va todo el mundo, se queja, dice cualquier cosa.
y se aprobaría algo moderno, oral, rápido. En esto redundaría a favor de la gente, que en un año haya resuelto el problema. Bueno, por ejemplo, en los concursos comerciales, cuando alguien se presenta en concursos de acreedores, sería mucho más rápido. Muchísimo más rápido y más racional. Podrías tener procesos más flexibles. ¿Por qué? Porque enseguida lo que ves que funciona mal lo legislás, lo cambiás. El Poder Judicial de la ciudad tiene la misma impronta, digamos, cercana a la gente. Sucedería en la ciudad como sucede en cualquier provincia, porque esto es así en cualquier provincia. Sí, sí. Es más cercano a la gente porque estás en la trinchera. Claro. En cambio, los juzgados nacionales están lejos, no se sabe qué son, no son ni federales, entonces no le reportan a nadie. No. Y claro, la sesión de magistrados te dice, no, prefiero quedarme en Nación porque hago mi propio negocio y nadie me tiene que controlar. Total, dependo de la Corte Nacional, de nadie, digamos. Sí, de nadie, porque nunca tampoco le dan bolilla a los fallos. No le dan, como cada fallo es individual. Absolutamente. Además, la Corte es la última apelación, en realidad, posterior a lo local en estos casos, ¿no? Hablamos del civil y no de lo federal. Sí. Y bueno, entonces, claramente los juzgados nacionales le están quitando, mientras persistan así, la posibilidad a que cualquier vecino de la ciudad pueda apelar no solo a la Cámara Civil, sino al Tribunal Superior de su jurisdicción, que es el de la Ciudad de Buenos Aires, no a la Corte Suprema que decide cosas federales. No, y que nunca llega en términos, tiene tiempos imposibles, ¿no? Sí, yo lo llamo tiempo papal. Sí, te lo plancha para siempre y te lo plancha. Ajá. Te vuelvo a la educación. ¿Qué harías en los secundarios? Una gran reforma, parte de lo que te decía recién, no solo la elección de materias, sino la posibilidad de que no existen niveles, y empezaría a hacerlo antes, por edades por lo menos. Modificaría muchísimas cuestiones pedagógicas, la posibilidad de utilizar el celular. El celular es una computadora que tiene todo el mundo, incluso el que menos tiene. Exacto. Y es una computadora que los chicos usan para todo menos para hablar. Es decir, no hablan por teléfono, chatean, hacen otra cosa. Le enseñaría a utilizar esa herramienta fantástica, porque si no se enseña, terminás creando chicos ajenos a la sistematización del conocimiento, que no saben cómo buscar. Descentralizaría el poder. La reforma que hizo Brasil, que hizo Lula, fue muy buena, porque empoderó a la escuela, le dio decisión al comité directivo en todo, incluso sobre los docentes. Es decir, está bueno. Muy bueno, porque la posibilidad de ese comité o de esa comisión directiva de decir, mirá, la escuela va para allá, vos no podés ir para otro lado o decirme que tenés tales cosas que no querés hacer. La institución, es decir, es la institución evaluándose como tal, con una conducción descentralizada. Eso sí, en Brasil, que yo creo que habría que hacer lo mismo, le dijeron, poné tus metas, pero a los 5 años, si yo vengo y no cumpliste tus propias metas, te intervengo. Claro. Es decir, no es una descentralización del Estado renunció al poder que tiene, que es el dueño del negocio. Yo creo que eso habría que hacerlo, que es una reforma tan fuerte como la pedagógica, ¿no? La posibilidad de que vos puedas decidir en tu propia institución. ¿Incluirías talleres de arte y de matemáticas en las aparte? La recomendación central la modalidad del taller. En general, si vos me decís, ¿lo incluirías en cada escuela? Es decir, salimos de lo específico para tener... No, yo creo que hay escuelas que tienen que tener orientaciones. Distintas, no tiene una especialidad absoluta, pero orientaciones. ¿Y vos calculás que en los últimos 2 años del secundario deberían interactuar los profesores universitarios con los profesores del secundario? Y yo creo que es un continuo, que hay que romper ese salto terrible que hay entre el secundario y la universidad, y es un continuo. Nosotros hicimos una experiencia junto al gremio AMED en las técnicas, desde el Consejo Económico, de ayudarlos a traer los profesores de la UTN el año anterior a dar los cursos de ingreso o preparativos dentro de algunas escuelas técnicas, y funcionó muy bien. Lo que necesitas es eso, es que sea un continuo. Y yo creo que si además vos vas especializando, que le da la oportunidad al chico de equivocarse antes y decidir antes, entonces le ahorra muchísimo. En ese camino te es más fácil hacérselo fluido, si vos arrancás por ahí en tercero o en segundo año también, ¿no? Hoy es en tercero. ¿Y qué le dirías así, cerrando, ¿no? A los que viven en la ciudad de Buenos Aires y a los porteños, a los que nacimos acá? Bueno, que la ciudad necesita resolver muchas cuestiones que hoy no aparecen, que la ciudad está linda como uno la ve, pero que debajo tiene problemas muy serios. Tiene 2 problemas que necesita resolver. Uno, el transporte, te decía antes. Terrible. Terrible. Y el otro es vivienda. Terrible vivienda, también.
empeoró en los últimos 15 años. Es decir, la ciudad no tuvo política de vivienda acorde al crecimiento que tenía natural. Había decrecido a 2.700.000, volvió a crecer a 3 millones. ¿Por qué? Porque creció económicamente. Las grandes ciudades necesitan que haya trabajadores en distintas franjas, y la franja de abajo es la que quedó desocupada, y la gente que vino a vivir en villas y en asentamientos es porque necesitaba trabajo, no porque necesitaba vivienda. Claro, la vivienda encontraba en San Luis. Sí. Ahora, la ciudad, en vez de darle vivienda, los dejó a la buena de Dios, que terminó pagando alquiler en una pieza para vivir todos mal y creando una situación en villas, una situación tremenda. Ese es uno de los problemas más graves, y además creció el alquiler en la ciudad. Sí, muy creció caro. no solo lo caro, la cantidad de gente. Históricamente fue el 22%, estamos arriba del 30%, porque Mal índice. Mal índice. Todas las grandes ciudades del mundo, gobiernos de derecha o de izquierda, en Europa, por ejemplo, las grandes ciudades resolvieron el problema de vivienda, tuvieron un Estado que intervino, construyó, bajó los precios, porque acá siguen subiendo, bajó los precios porque construyó y dio enormes facilidades para acceder al crédito, porque el problema no es tener el UVA, que ahora está más caro, sino acceder al crédito. Y te digo, digamos, poniéndome del lado Sí. de ciencias económicas, te digo, yo no le aconsejo mucho a la gente tomar un UVA. No, claro. Bueno, ahí presenté un proyecto de ley que reivindica, ¿te acordás la teoría del esfuerzo compartido del 2002? Sí, sí. Que se resolvieron las hipotecas diciendo que se hace cargo parte y parte. Bueno, esfuerzo compartido en lo que va por arriba, digo yo, pero podría cambiar, por lo menos la propuesta es 5% arriba del incremento del promedio salarial que se haga cargo el banco, ciudad. Bueno, Hasta un 5 arriba del incremento salarial que se haga cargo, es el riesgo que tenía el que... ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que la gente pueda comprar su casa en la ciudad de Buenos Aires. exacto. Viva, no que tenga que quedarse sin casa después de haber pagado. Bueno, Sergio Abrevaya les dio un claro panorama de lo que es la política, la educación y la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, todo esto tiene una continuación, ¿no? Entonces, en la serie de programas que estamos haciendo, especialmente de entrevistas con muchos que son amigos, que se han hecho amigos a través de los micrófonos, vamos a tener toda una serie y van a poder expresar. Y vos podés, digamos, ¿qué le pedís? Alguna última pregunta antes de ir, y ahí lo cerramos. Sí. ¿Qué le pedirías, por ejemplo, a los estudios profesionales que pudieran ayudar a la ciudad? ¿Qué proyectos podrían acercar? Estudios profesionales de economía, abogados, de ingeniería. Todo lo que mejore la vida de la gente, que los acerquen, digamos. ¿Y nos reciben? Yo sí. Ah, bueno. Yo sí, sin duda. Que te planteé de vivienda, por ejemplo, si los economistas o contadores tienen propuestas que resuelvan el problema desde el crédito, más que bienvenidos. Con el yo sí, ahí cerramos y sí le ponemos puntos suspensivos y seguimos en otro.